Bien, buenos días. Gracias, Pepe, por la presentación y gracias al Centro de Capacitación también por la invitación a participar en esta charla. Lo que voy a hacer ahora es una síntesis del curso que hacemos en el curso online, como bien ha dicho Pepe. Un curso que es muy interesante porque por primera vez se comienza a tocar estos temas. A indicar de que el tema de la representación política, sobre todo referido al Parlamento, en el mundo y en América Latina ha sido muy poco estudiado. Más estudiado la representación política en general, y sobre todo en los partidos políticos, por lo cual hay cantidad de estudios en América Latina en las últimas décadas. El tema de representación política, como quizás se han tenido la oportunidad de escuchar en las anteriores presentaciones, es un tema que requiere el estudio, el análisis, y razón por la cual en una revista que hemos publicado aquí, que quieran abundar y profundizar sobre el tema de la representación política parlamentaria, lo pueden consultar en esta revista que hemos publicado como secretario técnico del Congreso, y hay un artículo mío que se llama Crisis de representación política del Parlamento, donde abordo en detalle estos temas que se refieren a lo que constantemente nosotros que trabajamos en el Congreso estamos sujetos, pues el tema de la crisis del Parlamento, y los indicadores usuales que a veces semanas o mes a mes vemos en los diarios, en las encuestas, en qué lugar se encuentra el Congreso de la República en la aceptación de la opinión pública. Bien, vamos a avanzar. Estos son los temas que vamos a trabajar. Son 4 temas, que es parte del curso, los temas que vemos ahí. Un primer tema referido a la representación política en relación a la comunicación. El segundo, referido al Poder Legislativo ya como una organización comunicativa. El tercer tema, que es muy importante, que es el tema de identidad e imagen de la representación parlamentaria, y un último tema de carácter más operativo referido a lo que hay que hacer en el trabajo de comunicación parlamentaria. Entonces esta unidad, este curso que dictamos, va a analizar las relaciones de comunicación entre la institución parlamentaria y la ciudadanía, pero también entre los representantes y los representados. Entonces, estamos hablando de 2 niveles de representación: la parte institucional y la parte individual, de los congresistas. Siguiente. Sobre este tema ha habido algunas contribuciones importantes. La primera es que viene del campo de la comunicación política. Durante las últimas 2 décadas, la comunicación política como una especialidad de la comunicación social ha cobrado importante auge, no solamente por las publicaciones e investigaciones que se han producido, sino porque hoy en día hay maestrías en comunicación política, hay especializaciones, diplomados que constantemente se dictan en varias universidades del mundo del país. En mi caso, de mi universidad, donde yo soy profesor en la Universidad de San Marcos, el año 96 creamos el curso de comunicación política, que estuvo dictando durante varios años. Como también el caso de la materia que es el marketing político. El marketing político también en los últimos años, por procesos electorales continuos, sobre todo en América Latina, luego de la dictadura de la década de 70, ha habido un auge importantísimo y hay especializaciones, cursos, etc. Lo que quieran profundizar sobre el tema de comunicación política, pueden buscar este pequeño libro, que es un estado del arte sobre la comunicación política que publiqué el año pasado, donde hay todo un recuento de cómo es que ha crecido y desarrollado el conocimiento sobre lo que es la comunicación política. Ahora bien, también hay otras áreas que han contribuido al estudio de la comunicación parlamentaria, como es lo que se denomina la comunicación institucional. Hoy en día también
ha habido un proceso de desarrollo de lo que es estrictamente la comunicación de las instituciones, sobre todo públicas, ¿no? Y por ahí ha habido un desarrollo, ¿no?, de lo que también se denomina hoy en día la comunicación gubernamental o comunicación de gobierno, ¿no? Donde se desarrollan los especialistas que están a cargo de las oficinas de comunicación de las instituciones públicas. Un interesante texto sobre ¿puedes agacharte, por favor? Y de gobierno es el libro de José María Canel, en español, que es un libro sobre este tema, que es uno de los libros más interesantes que a la fecha se ha publicado. Y finalmente la comunicación organizacional o comunicación en organizaciones, ¿no? En un tiempo acá también ha habido un gran desarrollo de lo que se llama la comunicación en organizaciones, así como hay comunicación donde se forman los especialistas y los profesionales para trabajar en medios de comunicación, también hay especialidades donde se forman comunicadores para trabajar no en medios, sino en organizaciones, ¿no? En San Marcos, en el año 96, creamos esta especialidad, ¿no? Y actualmente estamos formando profesionales para que trabajen en las instituciones públicas y privadas, ¿no? Y eso a partir de la constatación que muchos de los egresados que teníamos antes de esa fecha, que eran básicamente periodistas preparados para trabajar en medios de comunicación, resultaban trabajando en instituciones, ¿no? Porque el mercado laboral en los medios de comunicación es muy reducido. Hay cientos y miles de instituciones en el país. Y entonces ya tienen ahí una visión de qué especialidades han contribuido a lo que es la comunicación parlamentaria. Siguiente. Decíamos que la literatura sobre comunicación parlamentaria es aún incipiente, está en proceso de desarrollo. No van a encontrar, si ustedes buscan inclusive en la web, textos y publicaciones sobre comunicación parlamentaria, van a encontrar muy pocas, casi nada, ¿no? Eso está en evidencia de que este tema no ha sido muy trabajado, ¿no? Y también hay que señalar que la comunicación política y el marketing político a la fecha está mucho más orientada a ganar elecciones, ¿no? A ganar elecciones, no a mantenerse en el poder, que es diferente, ¿no? Es fácil muchas veces, entre comillas, llegar a ganar elecciones. Lo difícil es gobernar, ¿no? Es más difícil gobernar que ganar elecciones, ¿no? Y esto pasa por un tema referido a que los partidos políticos, y eso es parte del problema de crisis, los partidos políticos se preparan para ganar elecciones, no se preparan para gobernar. Razón por la cual cuando llegan al gobierno están buscando ministros, ¿no es cierto?, por todo lado para, ¿no?, formar su gabinete. Porque se supone que un partido debería preparar sus cuadros que van a asumir el comando de gobierno. Y en los últimos años, en el caso peruano y en el caso de América Latina, eso no ocurre, ¿no? Siguiente. Entonces vamos a tocar el primer punto, representación política en relación a la comunicación. Siguiente. Vamos a ver 3 puntos acá. El primero, las relaciones de comunicación entre representante y representado. Segundo, representación y comunicación política. Y tercero, representación y demandas ciudadanas. Siguiente. Una autora, Ada Picking, que tiene un trabajo muy consultado sobre el tema de representación política, ¿no?, nos habla que las relaciones entre representante y representado se dan en 5 dimensiones. Entonces, leyendo ese texto, lo que hicimos es descubrir, ¿no es cierto?, en esas relaciones qué cosa hay de comunicación, ¿no? Si es que realmente en el proceso de representación política hay procesos comunicativos. Entonces, a partir de ese texto hemos señalado que la comunicación se da en la primera dimensión, en la representación como autorización. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando nosotros elegimos a un representante es porque pensamos
y estamos de acuerdo con lo que nos plantea. Pero para llegar a ese momento hemos tenido que recibir información, comunicación del que quiere ser elegido. Entonces hay un primer momento de comunicación entre el representante y el representado en el momento de la elección, ¿no? Ustedes saben que ¿qué es la elección? ¿Qué es el acto de votar? ¿No? En teoría es el momento en que cuando yo sufrago, deposito mi voto en la ánfora, ¿qué estoy diciendo? Estoy delegando poder a quien se supone va a representar. Estoy transfiriendo poder. Digo, yo con mi voto estoy decidiendo el poder que yo tengo como pueblo, lo asigno a una determinada persona, ¿no? Y ese señor va a actuar en representación mía, porque yo le he otorgado, mediante la voluntad popular, el acto de facto, le he otorgado, le he delegado el poder, ¿no? ¿Por qué tiempo? Por ejemplo, para el presidente durante 5 años, para los congresistas durante 5 años, para los gobernantes regionales durante 4 años, por un periodo. La segunda dimensión, la comunicación en la representación como responsabilidad, señala de que el representante tiene que dar cuenta a sus representados de lo que hace. Entonces, en ese proceso hay comunicación. ¿Cómo hago yo para dar cuenta a mis representados de lo que hago como representante? Mediante la comunicación, ¿no? Otro tema es si hago bien o no mi labor, o si comunico adecuadamente a mis representados lo que yo estoy haciendo. La tercera dimensión, la comunicación en la representación como descripción, se refiere, aunque así lo señala Alan Pickett, pero se refiere a lo que es el parlamentario, lo que representa el parlamentario, ¿cierto? Como persona, por su trayectoria política, etcétera, ¿no? Y entonces hay un proceso por el cual el elector o el representado, ¿no?, se identifica, ¿cierto?, con el que va a elegir, o lo reconoce como tal, y por lo tanto, ¿no?, voy a elegirlo. En este proceso se da, ¿no?, comunicación entre los. La cuarta dimensión se refiere a la comunicación y la representación simbólica. Acá se refiere a que el representante, ¿no?, parlamentario en este caso, ¿no?, se supone que es elegido por la voluntad popular, ¿no?, simboliza, ¿no es cierto?, al pueblo, ¿no? Este proceso de simbolización que se procesa en la mente de los electores, ¿no es cierto?, y de los gobernados, es un proceso también de comunicación. Y finalmente la comunicación y la representación como actuación sustantiva. Acá nos estamos refiriendo a la actuación. Vamos a ver más adelante cómo el tema de la actuación de las instituciones y los representantes son aspectos clave, ¿no es cierto?, en el proceso de representación política y también de comunicación. Entonces se refiere a lo que hace, ¿no es cierto?, el representante, y si es reconocido o no por lo que hace. Bien, siguiente. Otro autor también señala de que el escenario entre representante y representado se da en 3 dimensiones, en 3 escenarios. El primer escenario, este es otro enfoque que ayuda a ver la relación entre comunicación y representación. Se dan en 3 escenarios. El primero señala que es la relación receptiva, ¿no?, que implicaría que las políticas de los representantes serían sensibles a las opiniones de los ciudadanos. O sea, del mismo modo, ¿no?, lo que hace el representante, ¿no?, es aceptado, ¿no?, ¿cierto?, por los ciudadanos. El segundo escenario se daría entonces también en la relación en los mandatos con las políticas que se desarrollan, ¿no?, y que vincula a los ciudadanos con los políticos, ¿no?, a través de lo cual se construye una representación, ¿no? Si las políticas son las adecuadas, habrá identificación, ¿no? Si son erradas, estábamos viendo hace un momento el tema de
de la ley de servicio civil, ¿no es cierto?, que es un tema de actualidad. Entonces decíamos, esa política de reforma del servicio civil es la política adecuada que va a permitir una vinculación efectiva con los trabajadores del servicio civil del Estado, o no. Si esa política no es la adecuada, ¿no es cierto?, tendremos problemas, ¿no?, en la representación. Y el tercer escenario, no, la relación entre resultados y sanciones. O sea, el proceso de la contabilidad o dar cuenta, ¿no?, es un proceso por el cual se desarrolla la comunicación para que lo que el representante hace, ¿no?, puede efectivamente ser comunicado a los gobernados o los representados para que estos sepan qué está haciendo. Si está haciendo bien, no está haciendo mal, si está trabajando o no está trabajando. Bien, entonces son los tres escenarios que sería de comunicación entre representante y representado. Siguiente. Representación y comunicación política. Sobre el tema de comunicación política, como decíamos, y aquí en el texto que les he señalado, hay una amplia discusión sobre este tema. Lo que quiero acá es generar muy puntualmente lo siguiente, ¿no? ¿Por qué hablamos de comunicación política? ¿Qué es la comunicación política?, ¿no? Una primera idea es, esta definición de qué es la política, a mí me gusta mucho, pero es cortita, pero es puntual. ¿Qué es la política? La política es la actividad que realizan los hombres en torno a un tema. ¿Qué es la política? La actividad que hacemos en torno a fuera. Así, esa definición pequeñita, pero es directa y precisa. Pero la política es también un proceso de comunicación, ¿no? Hacer política es hacer comunicación, ¿no? Y esto parte también de una idea de otra discusión que hay sobre qué es la comunicación en términos de objeto de estudio y de disciplina, ¿no?, a la cual yo he concluido que ¿qué es lo que estudia la comunicación? La comunicación estudia la comunicación de los seres humanos. Es su objeto de estudio, ¿no? Y la comunicación es una actividad más de los seres humanos, como son las otras actividades. Hacer política es una actividad, producir es una actividad, ¿no? Hacer cultura es otra actividad. Entonces cada una de estas actividades de los seres humanos es estudiada por una disciplina, ¿no? La antropología, ¿que estudia? La cultura, ¿no? La economía, la producción, y así podríamos pasar revista a todas las disciplinas que estamos viendo objeto de estudio. En este caso, la comunicación es una actividad más. Lo particular de la comunicación, que nos diferencia de las otras disciplinas, ¿cierto?, es que está presente en todas las actividades del ser humano. Es su particularidad, ¿no? Porque para hacer política tenemos que hacer comunicación. Para hacer una actividad productiva tenemos que hacer comunicación. Para hacer cultura tenemos que hacer comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Es su particularidad. Y eso quizás ha generado un problema de carácter epistémico en el campo de las ciencias sociales respecto a lo que es los objetos de estudio. Siguiente. Pero además de eso, hay lo que se llama espacios de comunicación política. El Parlamento es un espacio político de deliberación y de decisiones entre representantes en nombre de los representados. Una definición del Parlamento. Es por consiguiente entonces, ¿no es cierto?, un espacio de comunicación política. Siguiente. ¿Cuál es el papel de la comunicación política? Es evitar la reclusión del debate político en sí mismo, integrando los temas al sistema político. Eso también lo podemos decir de otra forma. Es poner los temas importantes, ¿no?, en la agenda pública, ¿no? Por eso se dice que las funciones de la comunicación política son tres: identificar los problemas nuevos, qué problemas nuevos están
favorecer la integración del debate político, ¿no? O sea, hoy día tenemos varios temas de coyuntura, hoy en la mañana tenemos un tema de coyuntura, ¿no? Y entonces a que la comunicación permite, favorece, ¿no?, ese intercambio de planteamientos, puntos de vista, interpretaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y facilita también la inclusión de los temas que ya han dejado de ser objeto, ¿no?, de los conflictos. Vale, fue la tema. Evidentemente que un problema es quién pone la agenda, ¿no? Y hay una competencia en la agenda entre quién pone la agenda entre el gobierno, la oposición y los medios de comunicación, ¿no? Se supone teóricamente quien debería poner la agenda siempre debería ser el gobierno, ¿no? Se supone, porque no estaría sujeto a que le esté poniendo la agenda permanentemente, ¿no? Lo cual no debería ser, ¿no? Porque ese escenario no le es favorable. Siguiente. Representación y demandas ciudadanas. Como decíamos, la representación política implica un vínculo entre representantes y representados. Hemos visto cuál es la naturaleza de ese vínculo, ¿no?, entre representantes y representados. Pero si este vínculo, esta relación que hay entre, en este caso, entre el parlamentario y sus representados, ¿no es cierto?, se debilita, no hay una buena comunicación, por ejemplo, o por los otros factores que ya lo hemos señalado, se podría hablar de una crisis de representación política, ¿no? Entonces lo que importa es fortalecer este vínculo, ¿no?, para lo cual es necesario establecer canales permanentes de comunicación, y esos canales tienen que ser eficientes y efectivos. Uno de los problemas de la representación diríamos de la teoría de la representación es que luego de que el gobernante es elegido o el parlamentario es elegido, este se autonomiza de sus representantes. Esta fractura, ¿no?, es un primer elemento de lo que se llama crisis de representación. Me eligieron a mí, entonces ahora ya estoy empoderado y voy a hacer lo que me parece, ¿no?, sin consultar, sin dar cuenta, sin interesarme en lo que puedan opinar los representados. Se autonomiza y entonces hay un quiebre, ¿no?, entre representante y representado. Pero además de eso hay otros factores más de la crisis de representación que los voy a enumerar, no voy a explicar porque sería otra charla. Podemos provocar sobre la crisis de representación política, ¿no?, para el caso peruano, ¿cierto?, que cuando hablamos de crisis de representación se da por algunos factores fundamentales. Un primer problema en la crisis política en general de representación política en Perú fue los profundos cambios que hubo en la estructura social peruana a partir de la década de 70, ¿no?, por el golpe militar, ¿no? O sea, la sociedad peruana se reestructuró socialmente en forma total. Entonces, si partimos teóricamente de que los partidos representan a intereses sociales particulares, ese piso se rompió, se fragmentó y había nuevos sectores sociales que no tenían representación. Primer problema de crisis de representación, ¿no? Inclusive ustedes recuerdan por qué los empresarios, varios empresarios durante el periodo pasado se metieron en partidos políticos, crearon partidos políticos y se volvieron congresistas. Porque los empresarios, para hablar de un sector social, ya no se sentían representados por los partidos políticos que existían. Entonces ellos mismos querían hacer política, ¿no? Otro de los factores de la crisis de la representación política fue de que las banderas políticas, los programas políticos durante la década de 70 se hicieron trizas porque muchos de las banderas políticas fueron desarrollados por el gobierno militar, ¿no? Y entonces se quedaron sin base programática, no se renovaron programáticamente. Un tercer factor de la crisis de representación política
fue que los faros ideológicos internacionales se apagaron. Cayó el muro de Berlín, ¿no es cierto? Y los propios faros ideológicos europeos tuvieron una serie de crisis ideológicas, ¿no?, que dejaron en desamparo muchos partidos políticos. Y otro elemento más de la crisis que tenemos partidos políticos es el tema de la democracia interna, ¿no? Los partidos políticos en general no tienen problemas de democracia interna, lo cual los debilita, ¿no?, y aísla a la militancia, porque costas burocráticas partidarias se mantienen durante muchos años sin renovación, ¿no es cierto?, en los partidos políticos. Ese factor también incide de manera importante en los temas de crisis de representación política. ¿No? Ahí me quedo en ese tema. Siguiente. Las demandas. Bueno, un aspecto importante de los representantes es escuchar, ¿no?, las demandas de los ciudadanos. Ustedes saben que las políticas públicas se definen porque no es más que recoger las demandas de los ciudadanos y transformarlas en políticas públicas, ¿no? Todavía las políticas públicas es el estudio de todo ese proceso, ¿no? Entonces, es importante para los representantes establecer canales de comunicación efectivos para recoger las demandas de los ciudadanos y traducirlo en acciones, en soluciones, ¿no? Y eso solo es factible si existe una buena comunicación que permita levantar esas demandas y transformarlas en acciones, ¿no? Ahí tienen los tipos de demandas: demanda individual, demandas colectivas, demandas solamente organizadas y demandas mixtas. ¿No? Ampliar sobre esto, siguiente. El Parlamento y las demandas sociales. ¿Cómo es que el Parlamento atiende las demandas sociales? Tiene sus limitaciones, porque no es gobierno el Parlamento, ¿no? No es gobierno, pero lo hace básicamente a través de las funciones clásicas que desarrolla, que son la función legislativa, la función de control y la función de representación. Respecto a la función legislativa, va a atender aquellas demandas que requieren ser reguladas mediante ley. Nosotros en comisiones permanentemente recibimos cantidad de proyectos de ley, ¿no es cierto?, que están recogiendo demandas ciudadanas, ¿no? Inclusive hasta los llamados proyectos de ley declarativos, ¿no? Declárese necesidad de utilidad pública, salud la bandera, pero ya recogió algo de una expectativa de un pueblo, ¿no es cierto? Ahora que estoy en pueblos andinos, tengo ahí descontaminar un río, por ejemplo, ¿no? Declara esa necesidad de utilidad pública, pero ya atendió, ¿no es cierto?, una demanda. Aunque en la práctica no sea efectiva una ley declarativa, ¿no?, sin embargo ya llama la atención sobre un tema que requiere ser resuelto, ¿no?, por el Ejecutivo. Y también regulando una serie de actividades, ¿no? Las leyes sirven para regular, con normas regulan algún tipo de actividad, ¿no?, que se desarrolla en el país, ¿no? Hay actividades que quieren ser reguladas, ¿no es cierto?, y son expectativas de los ciudadanos que se regulen. La función de control va a atender a todas aquellas demandas referidas a lo que es fiscalización de la administración pública, ¿no? Cantidad de demandas llegan al Congreso de la República para ser atendidas, ¿no?, sobre denuncias de ya sea por la no aplicación de la ley conforme se establece o por actividades de corrupción. Y finalmente la función de representación, ¿no?, que atenderá aquellas demandas que requieren de intermediación del representante ante las autoridades del Poder Ejecutivo para atender los pedidos ciudadanos o defensa de sus intereses. Entonces, estas son la relación entre el Parlamento y las demandas sociales. Siguiente. ¿Hay uno muy rápido? Está bien. Comunicación y demandas ciudadanas. Ahora, para atender estas demandas ciudadanas se requiere canales efectivos de comunicación y de información, ¿no? O sea, un representante, un parlamentario, debe conocer a fondo, estudiar esa demanda para ver de qué manera, ¿no es cierto?, se puede resolver, ¿no? Y tienen que plantear soluciones factibles, viables, ¿no? Y además de eso, poder comunicar a su población que está siendo atendida, ¿no?,
muchas veces en audiencias públicas nosotros recibimos, ¿no?, demandas ciudadanas para canalizarlas, ¿no? La audiencia pública es un espacio de comunicación, ¿no? La audiencia pública es un espacio de comunicación donde directamente nos comunicamos, ¿no?, face to face con los ciudadanos y recibimos sus críticas, sus demandas, etcétera, ¿no? Hace poco tuvimos una audiencia en la zona central del país y la audiencia se transformó en un juicio a sus representantes de ese departamento, ¿no? La población les digo de todo, ¿no? O sea, había un problema ahí, evidentemente, de actuación, ¿no? No recogía las demandas de los ciudadanos efectivamente y no se comunicaba. Entonces la población, ¿no?, se quejaba de que su representante en el Parlamento no hacía lo que ellos querían que debería hacer. Siguiente. Bueno, acabó la primera parte, vamos a pasar a la segunda parte, ¿no? ¿Cómo estoy con el tiempo? ¿Sí? Vamos al Poder Legislativo como organización comunicativa. Siguiente. Acá vamos a ver 3 puntos, lo que se llama la comunicación institucional, la comunicación de la organización parlamentaria y la comunicación de los representantes parlamentarios. Siguiente. El Capriotti es Paul Capriotti, se llama este señor, un especialista en comunicación corporativa. Estuvo en el Perú el año pasado, en un seminario con Capriotti. Es uno de los más reconocidos actualmente. Tiene un libro que se llama El Branding Corporativo, lo pueden bajar, está en digital. Este es uno de los libros que se ha convertido en consulta obligatoria para lo que es el comunicación corporativa, está en la web. Ponen Paul Capriotti y sale ahí el libro completo, ¿no? Un libro de unas páginas, pero muy interesante porque es una parte teórica y una parte de aplicación. Él dice que la comunicación institucional se refiere a toda la comunicación en la cual la organización se presenta como entidad, como sujeto social y expone argumentos sobre ella y habla como miembro de la sociedad. Esta comunicación de carácter institucional realizada por una organización tiene el objetivo de establecer lazos de comunicación con los diferentes públicos con los que se relaciona, no con fines estrictamente comerciales, sino más bien con la intención de generar una credibilidad y confianza en los públicos, logrando la aceptación de la organización a nivel social. Importante, ¿no es cierto? O sea, cómo la institución, o sea, como entidad, se relaciona con sus públicos objetivos. Aquí vamos a hablar de públicos objetivos, en teoría, ¿no? Actualmente ya se habla de públicos objetivos para referirse a con quienes nos comunicamos. Con quienes nos comunicamos son personas, son organizaciones y tenemos que identificarlos, ¿no? Que sustituye la idea de los receptores que antes usaba, ¿no? O audiencia que también se decía, ¿no? Que es parte ya de una teoría ya superada, ¿no? Por esta discusión sobre los públicos objetivos. Pero una institución, en el caso del Parlamento no hay problema porque es una institución pública, ¿no? Pero acá también se refiere a las instituciones privadas, a las empresas, ¿no? En general, donde tienen un aspecto de institución como entidad y de un aspecto comercial, que vende productos o servicios, ¿no? Para eso se hace otro tipo de comunicación, ¿no? Que es lo que nos vamos a ver acá. Siguiente. ¿Cuáles son los problemas de comunicación en una institución parlamentaria? Hay problemas, es complicado, es complejo. ¿Por qué? Porque nosotros acá en el Congreso tenemos una serie de actividades. Un primer problema, pongamos, la sobrecarga de información. Recibimos cantidad de información. Procesar esa cantidad de información es bastante difícil. Hay mucha información que no podemos atenderla. Y eso nos genera un problema de comunicación, ¿no? Un segundo problema es la tensión que impide y dificulta el tiempo para la reflexión. Ese estrés que vivimos cotidianamente, sobre todo los que trabajamos en comisiones, ¿cierto? Que hay una presión ahí para atender sobre todo los requerimientos del trabajo legislativo o de fiscalización.
va a impedir tener espacio para sentarnos a pensar tranquilamente, a reflexionar, a analizar. A veces nos tiene las cosas para ayer. Entonces, una cosa que decíamos nosotros en revoluciones es que lo que hemos aprendido es a pensar rápido. Somos una especie de gentes que piensan rápido, ¿no? Porque si te preguntan tienen que tener la respuesta, ¿no? Y en momentos que pensar muy bien eso, lo que es, ¿no? Tienes que tomar decisiones. No puedes decir no sé, ¿no? Y ya pasó el tren y te llevó de encuentro, ¿no? No. Entonces, somos analistas que estamos pensando con rapidez y tener la respuesta con rapidez. Y si no sabes, ya fuiste. La ausencia de margen de error, otro problema. Un parlamentario no puede cometer errores. Si los comete, tiene graves problemas. Lo que dice, se supone que debe ser lo que es correcto. Si no, pues no. Y hemos visto cantidad de ejemplos. Entonces, hay un proceso de comunicación ahí que debe ser una comunicación correcta, ¿cierto? Sin margen de error. El error en todo caso debe reducir al mínimo. El otro problema es el estrés al que estamos sujetos en el Congreso, ¿no? Si nosotros ya vamos a que nos dé una estadística acá el centro médico, qué temas atiende, es fácil saber que todos son problemas por estrés o producidos por estrés. Y ese otro problema que también nos genera problemas en el campo de la comunicación. La jerarquía burocrática que puede bloquear, reducir o distorsionar la comunicación. En toda institución hay burocracia, ¿no? Los burócratas a veces son un problema. Burócratas en el sentido, bueno, la burocracia puede entender en dos sentidos, ¿no? En el sentido weberiano, ¿no? O sea, que toda institución debe tener una burocracia disciplinada, organizada, científica, etcétera, etcétera. O en sentido peyorativo, ¿no? Que es un estorbo. O sea, en lugar de facilitarme la vida, me entorpece, ¿no? Y muchos nosotros hemos dicho, bueno, ¿por qué dan esta disposición tan loco, ¿no? ¿Quién tomó esta decisión? En lugar de que me está ayudando, me está estorbando mi trabajo. Es una decisión burocrática, ¿no? No consultada, no analizada, especialmente comunicada. La tecnificación y especializaciones de las realidades políticas. Bueno, hay todo un proceso, pues, el desarrollo de las TIC, las famosas TIC, tecnología de información y comunicación. No es el TIC que tenemos, el otro TIC, que es el que nos produce el estrés, y no son los TIC que supuestamente nos deben ayudar a comunicarlo, ¿no? Y entonces, últimamente, sin las tecnologías no podemos trabajar, ¿no? O sea, ¿qué hacemos los que trabajamos, por ejemplo? Todo el día estamos sentados en la computadora, porque en la computadora recibimos la información, la comunicación, ¿no es cierto? Y procesamos todo lo que necesitamos procesar para el trabajo del Congreso. Bien, como ven ustedes, ¿no es cierto? Hay problemas de comunicación muy complejos, ¿no es cierto?, para la comunicación en la institución parlamentaria. Siguiente. Bien, decíamos que el Parlamento es el espacio principal de comunicación de los representantes, por ese espacio de deliberación y de toma de decisión. Pero además, en comunicación, no solamente los medios de comunicación comunican. ¿No? En comunicación hablamos de medios de comunicación y de espacio de comunicación. El foro parlamentario es un espacio de comunicación, no es un medio de comunicación. ¿Claro? Una audiencia pública es un medio de comunicación o un espacio de comunicación. Es un espacio de comunicación. ¿No? Cuando yo hago una serie de visitas, como congresista, hago visitas de inspección, me estoy comunicando. Es un medio de comunicación o un espacio de comunicación. Estoy generando espacios de comunicación.
Entonces, no solamente los medios de comunicación clásicos y los virtuales son importantes en la comunicación parlamentaria. Siguiente. Y pasamos al tercer punto: identidad e imagen de la representación parlamentaria. Todo este tema de identidad e imagen está tomado del gran desarrollo que ha tenido en el sector empresarial, ¿no? Ahora ya se está aplicando también al sector público y a las instituciones públicas, y en este caso al Parlamento, ¿no? Pero todavía hay un proceso de adaptación, ¿no? de estas teorías, estas categorías que son útiles para la gestión de la comunicación. Bien. ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a ver los elementos constitutivos de la entidad parlamentaria, dos estrategias de comunicación de la entidad parlamentaria, la imagen del Parlamento como imagen de la democracia, problemas en la imagen del Parlamento, representación parlamentaria y públicos, y clasificación y jerarquización de públicos. Siguiente. Importancia de la entidad corporativa. Caprioti dice que la entidad corporativa de una organización tiene una influencia decisiva en todos los aspectos de la gestión de una organización, ya que éste orienta las decisiones políticas, estrategias, acciones de la organización, refleja los principios, valores y creencias fundamentales. Por eso es importante la entidad corporativa. Siguiente. Definición tiene una definición también de identidad corporativa: es el conjunto de características centrales, perdurables, distintivas de una organización con las que la propia organización se autoidentifica en el nivel introspectivo y se autodiferencia de las otras de su entorno. O sea, conjunto de características. Vamos a ver luego cuál es el conjunto de características de la entidad del Parlamento, ¿no? Siguiente. Ahí están los elementos constitutivos de la entidad parlamentaria. Un autor como Joan Costa decía que es el ADN, ¿no?, de una organización, o sea, lo que es, o sea, un ADN que le da su personalidad particular. Pueden ser perdurables y también características distintivas, ¿no? O sea, perdurables aquellas que permanecen en el tiempo, ¿no? Aquí en el Congreso tenemos algunos elementos de identidad parlamentaria que son perdurables en el tiempo, y otras distintivas que nos diferencian en relación a otras entidades, ¿no? En el caso del Congreso eso es, ¿no?, irrefutable, ¿no? Cae por su peso. Siguiente. ¿Qué factores influyen en la identidad corporativa? La personalidad y normas del fundador. En el caso del Congreso, del fundador del Congreso de la República, ¿no? Dos, la personalidad y normas de las personas clave, o sea, quienes imprimen una dirección, una conducción. En este caso, en el Congreso está el presidente del Congreso, la mesa directiva y las bancadas. Primen. Tercero, su evolución histórica. Bueno, el Congreso tiene una historia muy particular y tiene un peso en la historia del país. Cuarto, también los individuos, en este caso los parlamentarios, ¿no? Cada parlamento tiene sus personalidades, ¿no?, buenas, regulares, malas, etc., ¿no? Eso le da, ¿no?, una identidad en cada periodo legislativo. Y el entorno social, ¿no? O sea, todos los elementos externos al Congreso que lo determinan, lo influencian, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues esos son los 5 factores que influyen en la identidad corporativa. Siguiente. Ahí tiene la identidad del Parlamento, estarían los fundadores del Poder Legislativo en cada país. Bueno, dice en cada país porque es internacional. La personalidad de las agrupaciones políticas que tienen su cuota de representación en el Parlamento. Lo que decíamos, la personalidad de los directivos y portavoces, la evolución histórica y el control social, o sea, las características de cada sociedad. Siguiente. Hay un principio importante en comunicación, es que en una institución todo comunica. Todo comunica. O sea, lo que hacemos, actuamos, nuestro comportamiento está comunicando. O
saquemos de la cabeza esta idea de que solo comunicamos cuando sacamos un boletín, ¿no? O cuando damos una declaración, ¿no?, a un medio de comunicación. Por esa razón, los políticos tienen que tener un comportamiento, un buen comportamiento como persona en la vida privada y en la pública, porque todo comunica. Siguiente. Tal como lo señala acá de la comunicación de identidad corporativa de la organización, no solamente son los mensajes simbólicos elaborados por una institución, sino también la conducta de la organización. Y esto, en el caso del Parlamento, debemos tomarlo muy en cuenta. Siguiente. Ahí están las dimensiones de la identidad corporativa, ¿no? Los dos elementos que hemos señalado, la conducta corporativa y la comunicación corporativa. Siguiente. La conducta corporativa es la actividad y comportamiento diario de la institución, es el saber hacer. Todas las acciones y comportamientos de una organización tienen una dimensión comunicativa, es decir, hablan de la organización. Y la comunicación corporativa son las acciones de comunicación propiamente dichas, es el hacer saber. Son las relaciones de comunicación que establecen la relación con sus públicos. Entonces, son las dos dimensiones, ¿cierto?, de la identidad corporativa. Siguiente. Y pasamos al tema de la imagen. Aquí hay que hacer una distinción metodológica entre identidad e imagen. Identidad, como hemos visto, es lo que es la organización. Imagen es lo que se proyecta en la mente de la gente. Hay mucha confusión sobre esto, ¿no? Confunden identidad, generalmente se confunde identidad con imagen, ¿no? Por ejemplo, inclusive los nombres de las oficinas de imagen, ¿no?, institucional. Debería ser de imagen o de identidad. O sea, es una precisión importantísima, ¿no? O sea, no confundir identidad con imagen. Entonces, ¿qué es la imagen? Es la representación mental en el imaginario colectivo de un conjunto de atributos y valores que funcionan como un estereotipo y determinan la conducta y opiniones de esa colectividad. Y clarita de definición. Precisa. Entonces, nosotros comunicamos, ¿qué cosa? La identidad, no comunicamos la imagen. Comunicamos la identidad y al comunicar la identidad, en la mente de la gente se va a formar esa imagen. Siguiente. La imagen corporativa de una organización sería una estructura mental cognitiva que se forma por medio de las sucesivas experiencias directas e indirectas de las personas con la organización. Estaría conformada por un conjunto de atributos que la identifican como sujeto social, comercial en este caso, y la distinguirían de las demás entidades. La idea global que tiene sobre sus productos, sus actividades y su conducta. Una ampliación de lo que es imagen. Siguiente. ¿Qué problemas tiene el Congreso, el Parlamento, respecto a la imagen? Ya lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Tiene que ver con los problemas de representación, dice representación en general, ¿no es cierto?, política, porque hay dos dimensiones, ¿no? Hay lo que se llama la crisis de representación política en general, que afecta no solamente al Parlamento, a los partidos políticos, en general a toda la clase política, pero en particular hay una crisis de educación parlamentaria que no afecta solamente a los parlamentos, a los poderes legislativos. Siguiente. Y sobre esto, aquí he puesto una cita de Sartori, que es interesante. Dice: el gobierno de las mayorías se ha convertido en un gobierno de cantidad, partido por la máxima, obtener el máximo número de votos como se pueda y a como de lugar. Si las elecciones estaban destinadas a seleccionar, han llegado a mal seleccionar, teniendo así la dirigencia valiosa por los dirigentes sin méritos. No cabe duda de que se podría aducir que esta evolución es inevitable. Aún así, las preocupaciones valorativas no deben someterse a supuestas fatalidades y en realidad nacen para contrastar el peso de los hechos. ¿No? Está diciendo que la elección de los representantes debe ser sobre la base de los mejores, ¿no? Y a otros, Guarmil y otros más han dicho de que
el gobierno debe ser el gobierno de los políticos, ¿no? Se entiende por gobiernos políticos aquellos que se han formado para gobernar, no a los improvisados, que no se formaron para gobernar y llegan a un puesto de gobierno sin ninguna trayectoria y sin saber qué hacer, porque no tenemos formación simplemente, ¿no? Un elemento de la crisis de la representación parlamentaria. ¿Entiende? Y también dice Sartori que la crisis de representación en buena medida es el resultado de qué esperamos de la representación, lo que esperamos de la representación, lo que no puede dar. O sea, estamos pidiendo a los representantes que actúen como no deben actuar. O sea, demasiadas expectativas, ¿no? Respecto a lo que deberían hacer los parlamentarios. Pero a veces ese es un deseo que no se cumple, ¿no? Siempre. Y acá pasamos al tema de los públicos. Y aquí esto es importante, ¿no? En comunicación es importante saber con quién nos comunicamos, ¿no? Y para eso es importante identificar nuestros públicos. Se parte del principio que no podemos dar el mismo mensaje a diferentes públicos. Tenemos que orientar, ¿no?, el tipo de comunicación hacia el público específico. En marketing eso se llama segmentación, ¿no? Entonces dice conjunto de personas u organizaciones que tienen una relación similar y un interés en común con respecto a una organización y que pueden influir en el éxito o el fracaso de la misma, ¿no? O sea, nosotros nos comunicamos, el Parlamento Comunista se comunica con personas, pero también con instituciones, ¿no? Entonces yo no puedo dar el mismo tipo de comunicación a una persona que a una institución. Y dependerá del tipo de institución, cómo es que me comunico con ella. Siguiente. Y para hacer eso, lo que hacemos nosotros es lo que se llama el mapa de públicos, ¿no? El mapa de públicos tiene por objeto identificar y clasificar los públicos de la organización con los cuales es necesario comunicarse para el cumplimiento de los objetivos de la organización. Algo muy sencillo, ¿no? Parece elemental, pero no se hace. No se hace. No hay mapa de público. ¿Ustedes conocen un mapa de público acá en el Congreso? ¿Qué ha hecho la alta dirección? Nunca. No existe. O sea, el mapa de público clasifica el tipo de relaciones de la organización con el público para el desarrollo de sus estrategias de comunicación. Hay técnicas para hacer mapa de público, ¿no? Hay varias técnicas, ¿no? Y varios tipos de clasificaciones que se pueden hacer, ¿no? Hay una clasificación por términos que identificamos nuestros públicos, los jerarquizamos, ¿no? En estratégicos, tácticos y coyunturales. O sea, hay públicos con los cuales son estratégicos, tenemos que tener una comunicación permanente. Pero a la vez el mapa de públicos nos permite también señalar qué tipo de comunicación puedo desarrollar con ese público, de clasificado y de jerarquizado. Y qué productos comunicacionales tengo que fabricar para atender ese tipo de comunicación. Siguiente. Identificar los públicos y establecer qué relación tienen con el Parlamento o el parlamentario es el primer paso. Luego es necesario jerarquizarlos, darles un valor en relación con la institución o la persona. La identificación de los públicos responde a la pregunta ¿a quién nos dirigimos? Siguiente. Y la jerarquización de los públicos, que tiene tres pasos. Primero, definir cualitativamente a cada público, ¿no?, para poder orientar el tipo de comunicación. Dos, evaluar cualitativamente las necesidades de comunicación con cada uno de los públicos. Y tres, indicar el estado de cada uno de los variables y los públicos responsables de dicho estado, ¿no? O sea, hay una metodología que nos ayuda a hacer el tipo de... Siguiente. Pasamos al cuarto punto. Con lo cual, finalizamos. Políticas, estratégicas, plan y dirección de comunicación. Aquí ya es una parte, digamos, más instrumental. Más instrumental. Solo lo voy a mencionar para que tengan una idea global de qué se trata. Vamos a ver 5 puntos.
la política de comunicación del Poder Legislativo, estrategia de comunicación del Poder Legislativo, plan de comunicación, dirección y funciones de la dirección de comunicación. Pasamos al siguiente. Para desarrollar comunicación, una organización, o sea, Parlamento, se comunica con sus públicos. Parlamento se comunica con sus públicos. Los identificamos quiénes son, y para hacer la gestión de comunicación necesitamos algunos instrumentos, ¿no?, que se llaman documentos de gestión. Necesitamos tener un documento que se llama política de comunicación. Un segundo instrumento, que depende del anterior, se llama estrategia de comunicación, y un tercer instrumento, que depende del anterior, se llama plan de comunicación. Pregunta, ¿tenemos en el Congreso una política de comunicación, una estrategia de comunicación y un plan de comunicación? Ustedes tienen la respuesta. Entonces, estos documentos responden directamente ¿a qué? Al plan estratégico de la institución, ¿no? El plan de desarrollo estratégico de comunicación que trabajamos con Pepe en el periodo pasado, ¿no?, que orienta hacia dónde va la organización, cuáles son su misión, cuáles son sus objetivos estratégicos, etc., ¿no? Todo ese documento es lo que orienta hacia dónde va una organización, pero nos permite sobre esa base ver qué necesidad de comunicación tiene la institución. O sea, no es que uno se inventa una política de comunicación, un plan sale de su cabeza, ¿no? No, uno va al plan estratégico de la institución y a partir de ahí es que uno elabora, ¿no es cierto?, estos instrumentos de gestión. Entonces se formulan a partir del estudio y análisis del plan estratégico de desarrollo, de la visión, objetivos estratégicos, valores centrales corporativos, programas y proyectos institucionales. La política de comunicación como parte del plan estratégico de desarrollo de la institución. Siguiente. La política de comunicación. La política de comunicación es lo que la institución quiere desarrollar en términos de acciones de comunicación. Es un documento donde dice qué es lo que uno quiere empezar a comunicar. Por ejemplo, yo digo, los funcionarios del Congreso de la República deben estar permanentemente informados de las actividades que desarrolla la mesa directiva. Es una política de comunicación. ¿Cómo se ejecuta? Ya se establece una estrategia y un plan de comunicación, pero hay una política. Si esa es la política, todo el mundo tiene que ponerse a la orden para ejecutar esa política, ¿no? Y así el Congreso puede determinar una serie de políticas de comunicación con sus miembros al interior, porque las políticas de comunicación tienen dos partes: lo que se llama políticas de comunicación interna, es decir, con los miembros de la organización, y políticas de comunicación externa, en este caso con nuestros representados, o sea, con el pueblo, ¿no?, a quien nos debemos, ¿no? Eso se llama comunicación externa. Siguiente. Aquí hay algunos valores asociados a las políticas de comunicación: de haber transparencia, participación, respeto, veracidad, diligencia, colaboración, etc. Cada institución puede establecer sus valores, no sé por qué más le convenga, ¿no? Siguiente. Ejemplo de política de comunicación: facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se transmiten entre los miembros de la organización o entre este y sus usuarios externos. Una política de comunicación. Brindar a las partes interesadas información actual, veraz y oportuna. Optimizar el clima organizacional de la entidad, unificando criterios de información de sus funcionarios. Una política de comunicación. Priorizar las acciones dirigidas hacia el diseño de estrategias de control de riesgo e información de los actores internos y externos de prevención ante eventuales emergencias. Entonces, hay que tener un documento que se llama política de comunicación, donde se establece cuáles son las directrices que orientan el accionar de la comunicación de una organización. Siguiente. Estrategia de comunicación. ¿Qué es una estrategia de comunicación? José María Canel dice: la estrategia de comunicación es una posición para ajustar una organización a las preocupaciones, expectativas, valores, normas, los públicos. Una capacidad proactiva para adaptar la organización a los cambios del entorno. Una capacidad también proactiva para ejercer
acercar a los públicos a la situación en la que se encuentra quien decide. Interesante la definición de Canel, ¿no? O sea, nos dice cómo es que nosotros hacemos para ejecutar esa política de comunicación. Así lo señala. Siguiente. Estrategia de comunicación parlamentaria. ¿No? Acá tenemos que distinguir para elaborar una estrategia el tema del poder, porque el poder legislativo, como dice su nombre, es un poder de Estado, ¿no? Nuestra relación con los ciudadanos, ¿no? Y el carácter contingente a que está expuesto el Parlamento, ¿no? La coyuntura nos va definiendo rumbo. Entonces, en una estrategia de comunicación tenemos que tomar en cuenta esos tres componentes. Siguiente. Complejidad de la estrategia de comunicación parlamentaria, ¿no? Ya hemos señalado cuáles son los problemas de complejidad que hay en la cuestión parlamentaria, ¿no? Además es un lugar de deliberación, de discusión, de negociación, ¿no es cierto?, donde intervienen no solo los congresistas, intervienen todos los actores de la sociedad, permanentemente, ¿no? Y en consecuencia la estrategia de comunicación del Parlamento debe ser la acumulación de las decisiones estratégicas que se van tomando también en cada coyuntura. Esto que lo digo así tan fácilmente, bien es complejo, ¿no? Siguiente. Públicos y estrategias de comunicación. Para el caso del Parlamento, los públicos, ¿no?, tienen una particular característica, ¿no? Y eso va a condicionar cualquier estrategia de comunicación, ¿no? Por eso es necesario segmentarlos y agruparlos mediante el mapa de públicos que hemos señalado. Ello nos va a permitir, ¿no?, analizar el tipo de comunicación que tenemos que desarrollar y el tipo de interacciones con los públicos que hemos jerarquizado. Siguiente. Y finalmente el otro componente, ¿no? Una vez que tenemos definidas las estrategias de comunicación, ¿no?, podemos hacer un plan de comunicación. ¿Qué es un plan de comunicación? Es un documento que recoge las actividades de comunicación que tenemos que desarrollar, que están programadas en el tiempo. O sea, todo plan de comunicación generalmente es anual, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ser presupuestado. Un plan de comunicación cuesta, porque ahí está definido qué tipo de acciones vamos a desarrollar, ¿no? ¿Quiénes van a desarrollar? ¿En qué momento lo van a desarrollar? ¿Cuánto va a costar? Etcétera, etcétera. ¿Está? El detalle, ¿no? Entonces sabemos mes a mes qué vamos a hacer, ¿no?, en el campo de la comunicación, y al final eso vota un presupuesto, ¿no?, y define responsabilidades, define cronogramas de acción, etcétera, etcétera. Aunque también se puede diseñar planes de comunicación para campañas específicas, ¿no? En el Congreso tenemos bastantes actividades específicas que requieren un plan de comunicación para que esa actividad que se produjo realmente tenga éxito. Siguiente. Entonces el plan de comunicación debe considerar, uno, determinar qué queremos conseguir, objetivos; dos, decidir a quién vamos a dirigir nuestra comunicación; públicos; tres, pensar cuál es la idea que queremos transmitir, mensaje; cuatro, fijar el presupuesto con el que contamos, cuánto; cinco, seleccionar los medios apropiados y su frecuencia de utilización, tipo de medios; y seis, ejecutar el plan de medios y medir su impacto. O sea, gestión y evaluación. Todo eso es, ¿no?, un plan de comunicación. Así, con esos parámetros es que armamos, formulamos un plan de comunicación. Siguiente. Y para que este plan se desarrolle necesitamos una unidad operativa. Esta unidad operativa, en términos generales en el campo de la comunicación, se llama unidades de comunicación, ¿no?, que es el órgano que cumple las funciones y servicios de comunicación y que tiene como finalidad que la organización cumpla sus objetivos y metas, ¿no? La unidad de comunicación es un término genérico, ¿no? En la práctica adopta diferentes nombres: oficina de comunicación, gerencia de comunicación, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Acá en el Congreso, ¿cómo se llama la unidad de comunicación? Comunicación. Oficina de comunicación, creo, ¿no?
de comunicación. Siguiente. La dirección de comunicación. La gestión de la comunicación en las organizaciones se basa en la existencia de un departamento específico, ¿no? Y con un ejecutivo al frente, ¿no? Hoy en día, al ejecutivo que está a cargo de una unidad de comunicación se llama DIRCOM, ¿no? Que viene de una nomenclatura europea, que es director de comunicación, ¿no? DIRCOM. Un DIRCOM es un director de comunicación. ¿Está a cargo de quién? De una unidad de comunicación. Y es el ejecutivo del más alto nivel. Y debe estar en la jerarquía orgánica en el nivel número 1, ¿no? Porque si no, el presidente de la República, el Congreso, el gerente, no va a hacer comunicación si no tiene, el que va a transmitir no está en el primer nivel, puede estar en segundo o tercer nivel, ¿no? No tendría sentido, ¿no es cierto? Porque hasta que le llegue a él la información y la intermediación, la respuesta de comunicación puede ser demasiado tarde. Siguiente. Hay una tendencia actualmente en las organizaciones que es la integración de la comunicación, ¿no? En muchas organizaciones todavía están en un primer nivel de desarrollo. A veces ni existe unidad de comunicación, o la comunicación la hacen diferentes áreas. El gerente de marketing, ¿no es cierto? Lo hace el mismo gerente, lo hace los recursos humanos, o sea, está dispersa, ¿no? Pero lo que la tendencia actual es unificar todo, porque una organización no puede hablar diferentes lenguajes, transmitir diferentes mensajes. Tiene que haber un mensaje coherente, unificado. Entonces, ahora la tendencia es unificar bajo un solo comando a todas las áreas que comunican la organización, de forma que haya una comunicación eficiente, eficaz y coherente. Evidentemente que hay resistencia a esto, ¿no? Las organizaciones antiguas y burocráticas aún siguen manteniendo estructuras de comunicación antiguas, ¿no? Que no permiten una comunicación integral. Y además hay modelos antiguos, pues lamentablemente muchas organizaciones en su jefatura hay un responsable que es un periodista. Yo no tengo nada contra los periodistas no saben manejar comunicación, ellos no saben escribir para medios. Y piensan que hacer comunicación sacando un boletín o armando una conferencia de prensa. Error, un garrafal. Siguiente. 4 funciones debe cumplir una dirección de comunicación, ¿no? La primera es la función normativa, la función de servicio, la función formativa, la función de planeamiento y la función formativa, ¿no? Siguiente. Función normativa. Es aquella que persigue la cohesión y coordinación de todos los activos de imagen propios y con los que cuenta la empresa, en este caso la organización, ello mediante un conjunto de reglas de obligado cumplimiento. O sea, hay un conjunto de normas que deben orientar la actividad de esa unidad de comunicación. Siguiente. Función de servicio. Es la función que va a dar el apoyo y asesoramiento a todas las áreas de la organización. O sea, la unidad de comunicación debe ser una unidad de servicio para que ayude, apoye a cualquier área de la organización para que haga una comunicación eficaz. No es que yo soy unidad de comunicación y me olvido de todas las unidades que están operando en la organización. Le dejo a su libre albedrío, ¿no? Cuando requieren un soporte técnico, profesional, para que hagan una buena comunicación. Siguiente. La función formativa, ¿no? Es lo que se llama la capacitación comunicativa y la transmisión de la cultura de la organización. O sea, necesitamos hacer el conjunto de acciones de comunicación para que los miembros de nuestra organización, ¿no? Puedan tener identidad corporativa en su institución. Siguiente. Función de planeamiento, ¿no? Es donde se hace los planes estratégicos, el plan de comunicación de una organización. Siguiente. Función prospectiva, que es la función de observatorio permanente de los acontecimientos que se producen tanto interna como externamente en una organización, ¿no? Estamos analizando la coyuntura,
los competidores, el mercado, la opinión interna y externa, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso produce informes que se alcanzan al nivel superior de la organización. Siguiente. ¿Qué problemas hay en la gestión de la comunicación? Bueno, acá tenemos muchos problemas porque las nuevas formas de gestión de la comunicación que se vienen desarrollando ya en todo el mundo, a nivel tal como lo he planteado, finalmente no se hacen en las organizaciones. No se hacen porque los directivos valoran muy poco la comunicación, no le dan la importancia, porque no está claramente definida las figuras del director de comunicación y sus funciones, ¿no? Porque las funciones de comunicación no son objeto de planificación y gestión estratégica, ¿no? Y eso lo vemos permanentemente en muchas organizaciones, ¿no? Pero eso está cambiando poco a poco porque las organizaciones se están modernizando, se están reestructurando y están dando un valor más importante a las unidades de comunicación, que están reformando sus gerencias para ponerse al día y al tono con la sociedad de información y la comunicación. Siguiente. Finalmente, siguiente. Bueno, en esta charla hemos visto 4 temas. El primero, hemos visto la relación que hay entre representación política y comunicación. Hemos visto que es importante en el campo de la comunicación, en la acción de representar. Hemos visto cómo el poder legislativo es una organización que comunica, ¿no?, corporativamente, ¿no? Y qué importante es, ¿no es cierto?, que la conducta y la estrategia de comunicación que desarrolla una organización. Hemos visto que es la identidad de imagen en la representación parlamentaria, ¿no? Hemos definido conceptos, hemos visto cómo es importante definir la identidad y trabajar imagen. Y finalmente hemos visto algunos aspectos operativos respecto a los instrumentos de gestión que nos permiten hacer una comunicación parlamentaria. Eso sería todo. Siguiente. Muchas gracias. Representados bloqueados como representantes mediante la comunicación. Otro tema es si hago bien o no mi labor o si comunico adecuadamente a mis representado lo que yo estoy haciendo. La tercera dimensión, la comunicación en la representación como descripción, se refiere, aunque así lo señala Ana Pikin, pero se refiere a lo que es el parlamentario, lo que representa el parlamentario, ¿cierto?, como persona, por su trayectoria política, etc., ¿no? Y entonces, hay un proceso por el cual el elector o el representado, ¿no?, se identifica, ¿no es cierto?, con el que va a elegir o lo reconoce como tal y por lo tanto, ¿no?, voy a elegirlo. En este proceso se da, ¿no?, comunicación entre ambos. La cuarta dimensión se refiere a la comunicación y la representación simbólica. Acá se refiere a que el representante, ¿no?, parlamentario en este caso, ¿no?, se supone que es elegido por la voluntad popular, ¿no?, simboliza, ¿no es cierto?, al pueblo, ¿no? Este proceso de simbolización que se procesa en la mente de los electores, ¿no es cierto?, y de los gobernados, es un proceso también de comunicación. Y finalmente la comunicación y la representación como actuación sustantiva. Acá nos estamos refiriendo a la actuación. Vamos a ver más adelante cómo el tema de la actuación de las instituciones y los representantes son aspectos clave, ¿no es cierto?, en el proceso de acción política y también de comunicación. Entonces se refiere a lo que hace, ¿no es cierto?, el representante y ser reconocido o no por lo que hace. Bien, siguiente. Otro autor también señala de que el escenario entre representante y representado se da en 3 dimensiones, en 3 escenarios. El primer escenario, este otro enfoque que ayuda a ver la relación entre comunicación y representación, se dan en 3 escenarios. El primero señala que es la relación receptiva,
que implicaría que las políticas de los representantes serían sensibles a las opiniones de los ciudadanos, o sea, del mismo modo, ¿no?, lo que hace la ciudadanía, pero también entre los representantes, ¿no?, y los representados, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos niveles de representación, la parte institucional y la parte individual, ¿no?, de los congresistas. Siguiente. Sobre este tema ha habido algunas contribuciones importantes. La primera es que viene del campo de la comunicación política, ¿no? Durante las últimas 2 décadas, la comunicación política, como una especialidad de la comunicación social, ha cobrado importante auge, ¿no? No solamente por las publicaciones e investigaciones que se han producido, sino porque hoy en día hay maestrías en comunicación política, ¿no? Hay especializaciones, diplomados, que constantemente se dictan en varias universidades del mundo del país. En mi caso, de mi universidad, donde yo soy profesor en la Universidad de San Marcos, el año 96 creamos el curso de comunicación política, que estuve dictando durante varios años, ¿no? Como también, ¿no?, el caso de la materia que es el marketing político, ¿no? El marketing político también, en los últimos años, por los procesos electorales continuos, sobre todo en América Latina, luego de las dictaduras de la década de 70, ¿no?, ha habido un auge importantísimo y hay especializaciones, cursos, etc. Lo que quieran profundizar sobre el tema de comunicación política, pueden buscar este pequeño libro, que es un estado del arte sobre la comunicación política que publiqué el año pasado, ¿no?, donde hay todo un recuento de cómo es que ha crecido y desarrollado el conocimiento sobre lo que es la comunicación política. Ahora bien, también hay otras áreas que han contribuido al estudio de la comunicación parlamentaria, como es lo que se denomina la comunicación institucional, ¿no? Hoy en día también ha habido un proceso de desarrollo de lo que es estrictamente la comunicación de las instituciones, sobre todo públicas, ¿no? Y por ahí ha habido un desarrollo, ¿no?, de lo que también se denomina hoy en día la comunicación gubernamental o comunicación de gobierno, ¿no? Donde se desarrollan los especialistas que están a cargo de las oficinas de comunicación de las instituciones públicas. Un interesante texto sobre ¿Puedes agacharte, por favor? Y de gobierno es de un libro de José María Canel, en español, que es un libro sobre este tema, que es uno de los libros más interesantes que a la fecha se ha publicado. Y finalmente, la comunicación organizacional o comunicación en organizaciones, ¿no? En un tiempo acá también ha habido un gran desarrollo de lo que se llama la comunicación en organizaciones. Así como hay comunicación donde se forman los especialistas y los profesionales para trabajar en medios de comunicación, también hay especialidades donde se forman comunicadores para trabajar no en medios, sino en organizaciones, ¿no? En San Marcos, en el año 96, creamos esta especialidad, ¿no?, y actualmente estamos formando profesionales para que trabajen en las instituciones públicas y privadas, ¿no? Y eso a partir de la constatación que muchos de los egresados que teníamos antes de esa fecha, que eran básicamente periodistas preparados para trabajar en medios de comunicación, resultaban trabajando en instituciones, porque el mercado laboral en los medios de comunicación es muy reducido. Hay cientos y miles de instituciones en el país. Y entonces ya tienen ahí una visión de qué especialidades han contribuido a lo que es la comunicación parlamentaria. Siguiente. Decíamos que la literatura sobre comunicación parlamentaria es aún incipiente, está en proceso de desarrollo. No van a encontrar, si ustedes buscan inclusive en la web, textos y publicaciones sobre comunicación parlamentaria, van a encontrar muy pocas, casi nada, ¿no? Eso está en evidencia de que este tema no ha sido muy trabajado, ¿no? Y también hay que señalar que la comunicación política y el marketing político a la fecha está mucho más orientada a ganar elecciones, ¿no?, a ganar elecciones, no a mantenerse en el poder, que es diferente, ¿no? Es fácil muchas veces, entre comillas, llegar a ganar elecciones,
lo difícil es gobernar, ¿no? Es más difícil gobernar que ganar elecciones, ¿no? Y esto pasa por un tema referido a que los partidos políticos, y esto es parte del problema de crisis, los partidos políticos se preparan para ganar elecciones, no se preparan para gobernar. Razón por la cual cuando llegan al gobierno están buscando ministros, ¿no es cierto?, por todo lado para, ¿no?, formar su gabinete. Porque se supone que un partido debería preparar sus cuadros que van a asumir el comando de gobierno. Y en los últimos años, en el caso peruano y en el caso de América Latina, eso no ocurre, ¿no? Siguiente. Entonces vamos a tocar el primer punto, representación política en relación a la comunicación. Siguiente. Vamos a ver 3 puntos acá. El primero, las relaciones de comunicación entre representante y representado. Segundo, representación y comunicación política. Y tercero, representación y demandas ciudadanas. Siguiente. Una autora, Anna Picking, que tiene un trabajo muy consultado sobre el tema de representación política, ¿no?, nos habla que las relaciones entre representante y representado se dan en 5 dimensiones, ¿no? Entonces, leyendo ese texto, lo que hicimos es descubrir, ¿no es cierto?, en esas relaciones qué cosa hay de comunicación, ¿no? Si es que realmente en el proceso de representación política hay procesos comunicativos. Entonces, a partir de ese texto hemos señalado que la comunicación se da en la primera dimensión, en la representación como autorización. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando nosotros elegimos a un representante es porque pensamos y estamos de acuerdo con lo que él nos plantea. Pero para llegar a ese momento hemos tenido que recibir información, comunicación del que quiere ser elegido. Entonces hay un primer momento de comunicación entre el representante y el representado en el momento de la elección, ¿no? Ustedes saben que ¿qué es la elección? ¿Qué es el acto de votar? ¿No? En teoría es el momento en que cuando yo sufrago, deposito mi voto en la ánfora, ¿qué estoy diciendo? Estoy delegando poder a quien se supone va a representar. Estoy transfiriendo poder. Digo, yo con mi voto estoy decidiendo el poder que yo tengo como pueblo, lo asigno a una determinada persona, ¿no? Y ese señor va a actuar en representación mía, porque yo le he otorgado, mediante la voluntad popular, el acto de facto, le he otorgado, le he delegado el poder, ¿no? ¿Por qué tiempo? Por ejemplo, para el presidente durante 5 años, para los congresistas durante 5 años, para los gobernantes regionales durante 4 años, por un periodo. Es la segunda dimensión, la comunicación en la representación como responsabilidad, señala de que el representante tiene que dar cuenta a sus representados de lo que hace. Entonces, en ese proceso hay comunicación. ¿Cómo hago yo para dar cuenta a mi representante? Bien, buenos días, gracias Pepe por la presentación y gracias al Centro de Capacitación también por la invitación a participar en esta charla. Lo que voy a hacer ahora es una síntesis del curso que hacemos en el curso online, como bien ha dicho Pepe. Un curso que es muy interesante porque por primera vez se comienza a tocar estos temas. A indicar de que el tema de la representación política, sobre todo referido al Parlamento, en el mundo y en América Latina ha sido muy poco estudiado, más estudiado la representación política en general, y sobre todo en los partidos políticos, por lo cual hay cantidad de estudios en América Latina en las últimas décadas. El tema de representación política, como quizás se han tenido la oportunidad de escuchar en las anteriores presentaciones, es un tema que requiere el estudio,
el análisis, y razón por la cual en una revista que hemos publicado aquí, que quieran abundar y profundizar sobre el tema de la representación política parlamentaria, lo pueden consultar en esta revista que hemos publicado como secretario técnico del Congreso, y hay un artículo mío que se llama Crisis de representación política del Parlamento, ¿no?, donde abordo en detalle, ¿no?, estos temas que se refieren a lo que constantemente nosotros que trabajamos en el Congreso estamos sujetos, pues, el tema de la crisis del Parlamento, ¿no? Y los indicadores usuales que a veces semanas o mes a mes vemos en los diarios, en las encuestas, ¿no?, en qué lugar se encuentra el Congreso de la República en la aceptación de la opinión pública. Bien, vamos a avanzar. Estos son los temas que vamos a trabajar. Son 4 temas, ¿no?, que es parte del curso, los temas que vemos ahí. Un primer tema referido a la representación política en relación a la comunicación. El segundo, referido al Poder Legislativo ya como una organización comunicativa. El tercer tema, que es muy importante, ¿no?, que es el tema de identidad e imagen de la representación parlamentaria. Y un último tema de carácter más operativo, referido a lo que hay que hacer en el trabajo de comunicación parlamentaria. Entonces, esta unidad, este curso que dictamos, va a analizar las relaciones de comunicación entre la institución parlamentaria y